Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo de nuevo, William Penagos. Hoy vamos a ver, anteriormente en el video anterior vimos los principios básicos de programación. Esta vez vamos a ver qué necesitamos de programación, qué necesitamos para programar y acerca de lo primero en la programación, sobre variables y el ambiente de programación. Bueno, como este video es un poco, o este curso más bien, es orientado más hacia la parte amplia de la programación, más que en un lenguaje específico, pero sí tiene un tinte web, entonces vamos a hablar en general, pero pues vamos a enfocarnos sobre la web. Bueno, primero que todo, ¿qué necesito para programar? Realmente para programar depende del lenguaje de programación que escojamos. Como anterior vimos, cada lenguaje de programación tiene sus características. Por ejemplo, si elegimos programar en Python, necesitamos instalar unas librerías para que nuestro computador pueda interpretarlo, ¿sí? Entonces, necesitamos descargar una serie de, en el caso, digamos, de versiones de Python. Entonces hay versiones, nuestros lenguajes de programación tienen versiones. ¿Qué son las versiones? Es cada vez que sale algo, digamos, es el mismo lenguaje, pero sale en formas diferentes de usar ese lenguaje. Entonces, como vimos, por ejemplo, el Hello World, vamos a ver el caso de Python, por ejemplo. Tenemos el ejemplo del 2 y el 3. En el 2 podemos hacer el print, abrimos comillas, y en el 3 tenemos que cerrarlo como en una función con dos, eh, con dos corchetes. Entonces, esas son pequeñas variaciones de nuestro lenguaje de programación. Entonces, depende de la versión también que nosotros queramos usar. Entonces, así mismo, entonces tenemos en Python, vemos que hay la más actual, la más reciente, la 3.6. Entonces, pero tenemos desde la 2, la 2 sigue siendo mantenida. En los lenguajes de programación vemos que hay diferentes, por decirlo de una forma, nomenclaturas. Entonces tenemos que vamos a escuchar algo que se llama release, que quiere decir que es estable, que la versión que vamos a usar es estable. Hay algo que se llama deprecate, que quiere decir que ya no está siendo atendida, que ya es obsoleta. Y hay otras versiones, cuando ya estemos nosotros haciendo nuestro código, o para comprender qué es lo que estamos usando a veces, que son las versiones alfa, beta. Estas van antes del release. Entonces la alfa es cuando sacamos nuestra primera versión y es solo para probar. Beta ya es un poco más robusta, ya podemos hacer aplicaciones en ella, pero todavía no es estable, tiende a romperse el código. Entonces, como vemos aquí, dice que la última versión para Windows, la 3.6.3 o la 2.7.14. Python en este caso, desde después de la 2 a la 3, cambia muchas cosas en su sintaxis como lenguaje, y entonces pasa de, digamos, de seguir manteniendo la 2.7 porque se rompe completamente a la 3. Es decir, si nosotros hacemos un programa en la versión 2, a la 3 no sigue siendo ese mismo, no podemos seguir utilizándolo. No solo se quitan librerías, sino que se cambia completamente la sintaxis, entonces no vamos a poder usarlo definitivamente.
Por eso ellos siguen atendiendo la 2.7 y pues a su vez la 3.6. Si nos vamos a PHP, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Entonces, PHP language, sino que tenemos el php.net. Entonces tenemos varias versiones. Como ven, dice release. Tenemos la 5.6, la 7 y la 7.1. En el caso de PHP es un poco diferente hacer la instalación. Todos tienen unas instalaciones. Python toca que instalar esto para que nosotros podamos acá, digamos, abrir el command line de Python o CLI command line, hay que tenerlo en cuenta. Se llama command line. Entonces aquí para hacer print, estoy en la versión 2.7, como ven aquí en la ruta de la aplicación me dice que es la 2.7, entonces yo puedo hacer hello world. Puedo hacer mi programa de esta forma y obtener. Eso es una forma, ¿no? Otra es creando el archivo, etcétera. Ya luego vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Primero que todo, entender eso, que cada lenguaje de programación tiene sus especificaciones, sus formas de poder que un desarrollador lo utilice. Entonces, a diferencia de estos, JavaScript es el único que, como les dije, no tiene alguien por detrás, que una empresa como tal que sea la dueña de esto. Entonces JavaScript es completamente abierto, además de que es interpretado por los navegadores, entonces no necesitas que instalar completamente nada. Lo único que necesitas es tener tu navegador actualizado, en este caso yo recomiendo Chrome, y simplemente ya, con esto ya podemos programar en JavaScript. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos conocer? ¿Qué herramientas necesitamos conocer? Las herramientas que debemos de conocer son GitHub. Por el momento no es esencial, no es necesario, pero ya tenemos que irnos acostumbrando a esto. GitHub es una comunidad. Bueno, primero que todo, ¿qué es Git? Git es un protocolo en el cual los desarrolladores, cuando escriben su código, pueden subirlo a la nube y otros desarrolladores pueden hacer versiones de ese código, es decir, sacar diferentes a partir de tu código. Con esto nosotros trabajamos los desarrolladores, entonces digamos yo subí un código y yo hice algo, y otra persona puede llegar y trabajar conmigo y subir algo adicional de ese código o simplemente hacer ramas para hacer eso. Entonces GitHub es una comunidad de desarrolladores en el cual donde todos suben sus desarrollos, ya sea abiertos o privados, y están disponibles de cierta forma para este tipo de trabajo. Entonces, ya sabe, eso es una comunidad donde sí o sí deberíamos tener nosotros nuestros perfiles y comenzar a, a participar en eso. Entonces, como ven, digamos, tenemos el trending, o sea, los más en el momento más usados. Entonces podemos ver que está Microsoft, Napa.js, Frontend Checklist, Design Blocks, Open Hacking Resource, Text Interview Handbook.
podemos ver, estos son los que están en este momento en el trending de repositorios. Entonces cada cosa que se sube acá, cada proyecto que se sube, se llaman repositorios. Entonces estos serían los repositorios, sí, que en el momento están siendo super usados. Esto es un repositorio genial. Y FreeCodeCamp es algo también que les recomiendo mucho para que comiencen a iniciarse en el mundo del desarrollo. Vue, genial framework de desarrollo. Luego en algún momento vamos a ver estos para poder llevar a cabo nuestras aplicaciones. Entonces tenemos diferentes lenguajes: JavaScript, TypeScript, Vue, Java, HTML, CSS, etc. Otra herramienta que debemos de conocer es el Stack Overflow. ¿Qué es Stack Overflow? Es una plataforma de preguntas y respuestas gigante, es enorme. Es una plataforma muy grande donde todos los desarrolladores e inclusive diseñadores han hecho ya preguntas. Cuando tengas un error, cuando tengas algo, piensa que ya alguien de pronto ha podido hacer esa pregunta en Stack Overflow. Y si no la han hecho, hazla. O si ves que alguien tiene esa pregunta y tú la resuelves, compártela. Esa es la forma en la cual nosotros nos evitamos tener que recordar cómo hicimos esto, y ya la tenemos en una parte. Nosotros los humanos no recordamos todo, por lo tanto necesitamos guardarlo en alguna parte y compartir ese conocimiento. El conocimiento no es solo de una persona, no es solo tuyo o de alguien que hizo algo, no, es de todos. De hecho, si no fuese por nuestros predecesores, por nuestros antecesores, no tendríamos ese conocimiento. Es decir, que tenemos que contribuir, que cuando nosotros vayamos o como vayamos o adquiriendo el conocimiento nuevo y podamos aportarle a las demás personas, hagámoslo con todo el gusto. Entonces, aquí tenemos las preguntas, trabajos para desarrolladores. Tenemos muchos trabajos: Ruby on Rails, Frontend Web Developer, Senior Backend Developer, Senior Software Engineer, en fin, JavaScript Developer, Ruby on Rails. Tenemos cantidad, o por tags: Java, JavaScript, C#, PHP, Python, jQuery, Android, C#, iOS, CSS, MySQL, HTML, o podemos buscar por usuarios. Entonces cada usuario aquí tiene un puntaje. Se me olvidó mostrarles acá. Nosotros tenemos un perfil, sí, en GitHub, en el cual es muy bueno mantener este perfil, debido a que si nosotros mantenemos ese perfil, cuando vamos aumentando nuestras skills, si alguien, generalmente las empresas de desarrollo siempre buscan, o cualquier empresa, o que tú quieras mostrar tu perfil público, si así quieras crear tu propia empresa, lo mejor es mostrar GitHub. Ahí sabes realmente si eres un desarrollador. Yo por lo menos soy un desarrollador, pues no he participado últimamente escribiendo código, pero pues la idea es participar de esto activamente. La otra herramienta es GitLab. GitLab es muy parecido a GitHub, pero GitLab es gratuito. Es la versión libre y gratuita de GitHub. Entonces, eso también tenerlo en cuenta sobre nuestro trabajo. Son herramientas de trabajo que nos vamos a ver pronto muy involucrados en ello, y que la necesitaremos para poder compartir o escribir nuestro código. Otra herramienta de trabajo que no es necesaria, repito, en este momento, pero que en algún momento en su vida laboral o profesional se verán, digamos, o un poco obligados a utilizarlo, es Trello. Trello es una especie de manejador de proyectos, por decirlo de esa forma. Entonces, donde tenemos varias formas de tener eventualidades, ¿sí? En donde nosotros podemos crear
unas listas de tareas, saber en qué vamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, qué falta. Eso es Trello. Y lo más importante y lo principal es nuestro editor de texto. Hay cantidad de editores de texto. Los editores de texto son como, digamos, el bloc de notas de Windows. Pero lo que pasa con esto es que no tiene... todo lo vemos muy plano. Entonces, a diferencia de escribir el código aquí, un ejemplo, vamos a escribir un hola mundo. Pero nosotros podríamos programar en bloc de notas, pero ya van a ver la diferencia. La diferencia en el editor de texto. Uno, tenemos como muchas ayudas, plugins, ver las carpetas del proyecto, nuestros proyectos en las carpetas. Y dos, podemos tener el formato de nuestro. Entonces, como ven, tenemos un highline, pues una sintaxis. Vemos que color azul, color verde para el string, mientras que acá siempre lo veríamos igual. Si creamos una función, no se preocupen si no saben cómo, qué es esto ni qué estoy haciendo, igual luego van a aprender. Como ven, todo es del mismo color, todo es negro y no tiene ninguna sintaxis, o sea, no se ve nada si estamos escribiendo mal o no, mientras que eso es una de las cosas que nos ayuda en nuestro editor de texto. Entonces, ven que las funciones las comienza a subrayar de otro colorcito, si nos equivocamos, por ejemplo, entonces nos muestra un rojito aquí y el editor de texto nos dice que falta algo que se esperaba, ¿sí? Y entonces de esta forma nosotros podemos desarrollar o tener unos mejores desarrollos, optimizar nuestro tiempo. Como van a ver, nosotros los programadores somos perezosos, pero en el buen sentido de la palabra, nosotros somos perezosos porque no nos gusta repetir siempre lo mismo. Entonces, eso es la base de la programación. Es la base de que exista la programación, de que existan las máquinas, los computadores, y es para evitar repetir todo esto. Entonces, si nosotros tenemos algo que hacemos siempre de una forma y que la repetimos constantemente, pues lo mejor es hacer un programa, un script o algo que haga esta función, que no tengamos que estar todo el tiempo repitiendo esto. Entonces, como programadores, siempre estamos evitando el repetir. Y esa es la base fundamental de nosotros ser desarrolladores y querer adentrarnos en este mundo. Es decir, nosotros vamos a solucionarle a las personas esos detalles de tener que repetir todo. Entonces, bueno, ya viendo esas herramientas, vamos a ver variables. En todos los lenguajes de programación hay diferentes formas de declarar las variables, diferentes, inclusive en lenguajes de programación como Python no declara las variables. Entonces, dependiendo de nuestro lenguaje de programación a elegir, de hecho hay lenguajes de programación que tipean las variables. Luego veremos qué es eso, pero todo depende, vuelvo y repito, del lenguaje de programación. Pero sí hay una generalidad en las variables, en de qué son y todo. Entonces, tenemos unos tipos de variables. La primera variable, bueno, si no saben qué es una variable, ante todo primero, una variable es una
cosa X, un objeto, algo que le vamos a asignar un valor. Entonces, en este caso, X es una variable que vale 1. Eso es una variable. ¿Por qué es variable? Porque puede variar. Digamos, ahí X vale 1, pero X, si yo hago esto, acá ya vale 2. Y si digo X, acá, entonces en este caso ya vale 3. ¿Sí? Si vamos a nuestro ejemplo del navegador, lo vemos de esta forma. Entonces, en JavaScript podemos declarar una variable de esta forma. Hay muchas otras formas de declarar una variable, pero vamos a hacerla de esta forma. Y declaramos una variable, X. Luego a X le asignamos el valor 1. Y si yo hago esto, me va a imprimir el valor de la variable X, que sería 1. Por ahora bien, ¿verdad? Pero si yo le digo que X es igual a 2, cuando imprima el valor de la variable X, en este caso me va a decir que es igual a 1 otra vez. Pero si yo hago esto, ya va a valer 2. Como ven, imprimo X vale 2. Si le doy X igual a 5, por ejemplo, y trato de imprimir, me va a decir que X es igual a 5. Eso es una variable. Una variable es algo que asignamos, en este caso es una letra que se llama X, le asignamos valores. Pueden ser números, pueden ser cadenas, o sea, texto, puede ser objetos, puede ser arreglos, bueno, o listas. Pueden ser mucho tipo de variables, de tipos de datos, que es lo que vamos a ver. Entonces, el primer tipo de variables son los strings. Entonces, si declaramos X una variable y que sea un string, que es un string, es esto, es un texto, es una cadena de texto. Esto es un string. Entonces, X, aquí en este caso como está declarada, es un tipo string. Entonces ahorita X ya no va a valer 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino que es un string. ¿Y eso cómo lo podemos comprobar? En el caso de JavaScript, podemos hacer aquí y me dice, oiga, esa variable es un string. Sí, eso es un tipo string. Entonces, tenemos variables tipo numéricos o enteros o integer. Estas variables son enteros. En el caso de JavaScript se llaman tipo numéricos. ¿Sí? Si colocamos X es igual a 2, y si llamamos a type of, ya me va a decir que es un número. ¿Sí? Entonces, tenemos variables tipo string, tipo número o number, y también tenemos tipo float, que es cuando tenemos decimales, 2.456, ¿cierto? Entonces, en JavaScript sigue siendo igual un tipo número, porque sigue siendo un número. Pero a veces nosotros necesitamos números muy grandes. En la programación científica hay números muy grandes. Y entonces no es tan bueno seguir usándolo como tipo número. Y ahí sí toca que hacer una transformación. ¿Sí? Que eso pues luego lo veremos más adelante.
Entonces, como quería mencionarles, hay tipo número, tipo string, hay arreglos. En este caso, por ejemplo, tenemos, si vamos a hacer un arreglo tipo arreglo, que es un arreglo? Un arreglo es una lista de elementos en donde yo puedo colocar esta lista, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces arreglo es eso. Entonces tiene 4 ítems, o sea, es de longitud 4, tiene 1, 2, 3, 4. Y tiene ciertas características específicas. Entonces, por ejemplo, yo X, pues, bueno, declaremos Y y le decimos que es 3. Tenemos que X es 2 y Y es 3, ¿cierto? En un cálculo sencillo sería X más Y ya tenemos el resultado de esta operación. Si queremos dividir, multiplicar, perdón, o dividir. También restar, lógicamente. Y de esa forma muy fácilmente podemos hacer las operaciones. Si el resultado lo queremos tener en otra variable, podemos colocar una variable A en donde X más Y, ese va a ser el resultado de A, y si imprimimos A nos va a dar el número. ¿Correcto? Esa es la forma en que en programación vamos a ir trabajando. Entonces, pero eso lo podemos hacer con cadenas también. Entonces, declaramos Z y decimos que es hola mundo. Y entonces podemos sumar a X más Y más Z. Y lo que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Cuánto vale X? 2. ¿Cuánto vale Y? 3. Entonces, primero se sumó X más Y y luego sí colocó la mundo. O sea, las cadenas se unen. ¿Sí? Entonces, tomó como si esto fuese un texto y lo unió. Si colocamos un Z2, por ejemplo, igual a hola programadores, y unimos Z2 más Z, tenemos hola programadores, hola mundo, ¿correcto? Si unimos A, que ya es la suma de todos, y escribimos, hagamos esta otra, por ejemplo, si yo voy a colocar una variable que se llame B, pero el número lo voy a colocar como string, es decir, así. Si yo tengo B, yo tengo que A es 5. Si yo sumo A más B, ¿qué creen que va a pasar? ¿Será 7.45 tal? ¿O qué creen que será? Pues no, sigue siendo 5.45 y se le agregó el 2 del valor de B y quedó como una cadena. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer este tipo de operaciones, porque tenemos que tener en cuenta qué es o cuál es el valor de nuestra operación. ¿Qué tipo de cadena es? Si un string, si un número, si es una lista, si es un objeto, ¿sí? Porque dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, asimismo tenemos esta posibilidad de operaciones. Por ejemplo, si queremos A menos B, entonces, ahí sí, pero ¿por qué A más B no? Porque entonces él dice A es menos, o sea que esto es un número, entonces resta. Pero ¿qué pasaría si C es también una cadena, pero si es, bueno, ya tenemos a Z, ¿no? ¿Qué pasaría si queremos colocar a menos Z? Me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque Z es hola mundo. No le podemos restar a un número
una cadena, hola mundo. O lo mismo, z menos z menos 2. Menos z. Tampoco se pueden restar cadenas, solamente se pueden sumar porque es una concatenación, o sea, una adición de cadenas. Entonces yo le voy colocando el string que tengo acá, la cadena de texto que tengo acá, le voy agregando la otra cadena y así va creciendo. Eso se puede con el operador más. Con los demás operadores, ni de restar, ni de dividir. ¿Qué pasa con multiplicar? ¿Qué creen ustedes? Perdón. Tampoco. No, esperaríamos a que supuestamente se agregara varias veces, pero no, porque no sabe cuántas veces se va a agregar. Entonces lo único que se puede hacer es las operaciones. Si en el caso de B, que nosotros tenemos un número como string, sí se puede, porque él trata de sacarle el número al string, y en este caso sí hay, y sería 2. Entonces, en el caso de hacer B por A, sí me va a dar el resultado. O de hacer dividido A, sí lo va a hacer. Pero no es una buena práctica. Lo mejor es que B, si va a ser un número, no esté entre cadenas, sino que sea un número como tal. Bueno, para evitarnos todos los inconvenientes, que después cuando se vaya a sumar, entonces salga de otra forma, pero de restar y multiplicar de otra, etcétera, etcétera. Ahí estaríamos completamente mal. Entonces, ya vimos los strings y los números. Estábamos viendo los arreglos o los array. Como ven, ese es el nombre, array. Entonces estábamos viendo este arreglo que tenía una longitud de 4. Tiene una longitud de 4, pero no porque tenga del 1 al 4, sino porque así hay 1, 2, 3 y 4. Pero se comienza a contar en los arreglos, en cualquier parte siempre se empieza desde 0. 0, 1, 2 y 3. Entonces, en este caso vamos a ver las siguientes posiciones. Entonces tenemos arreglo, vamos a redefinirlo. Tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, ¿cuál es la longitud de este arreglo? 5. Sí, la longitud es 5, es decir, tiene 5 elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos dentro de este arreglo. Sí, o sea, dentro de esta lista tenemos como si fuera una lista, entonces tenemos 5 elementos, 5 ítems dentro de esa lista. Tenemos 0, el 1, el 2. En este caso colocó el mismo valor, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, aquí A, aquí 1, aquí B, y aquí digamos 2, y aquí C, lo mismo. Entonces es un arreglo de longitud 5, en este caso ya es con combinación de letras A1, B2. Este numerito de aquí al lado quiere decir el índice. El índice es en qué posición se encuentra ese elemento en el arreglo. Entonces la A se encuentra en la posición 0 de este arreglo, el 1 en el A1, la B en el 2, el 2 en el 3, en el índice 3 y así. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos sirven los arreglos? Bueno, pues sirven para infinidad de cosas, para guardar listas. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de lista de mercados, entonces pues ahí guardamos nuestro mercado. Tenemos una aplicación de, no sé, tareas, ahí guardamos todas las tareas, etcétera, etcétera. Es una cantidad. ¿Qué podemos hacer con esto? Infinidad de cosas. Lo mismo que lo anterior. Si tenemos una lista, podemos sumar listas, pero no podemos restar. Esto sí no tiene operaciones. Sí, o sea, yo no puedo hacerlo así. Más, digamos, otra vez arreglo. Sí, porque se estarían sumando como si fuesen strings.
¿sí? Entonces A1, B2, C, luego otra vez A1, tal, ¿sí? Menos si le hacemos así, y mucho menos si las dividimos. Entonces no se puede, da error, nan es error. Entonces los arreglos, si queremos sumar, es de otra forma muy diferente, que no es en este momento, no vamos a verlo porque pues ya es un poco más que vayamos avanzando en nuestro curso, pero la lista es otro tipo de datos que podemos manejar, que manejan los dos anteriores, los números y los strings. Ahora, ¿qué otro tipo de dato hay? Está el objeto. Entonces el objeto en JavaScript son con dos corchetes y declaramos una clave y un valor. O sea, siempre va a haber una llave y un valor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejemplo. La A vale 1. La llave del objeto es A. El valor de A es 1. B es 2. Y digamos ya tenemos nuestro objeto. Entonces el objeto lo podemos llamar, vamos a llamar el valor de A y nos retorna que es 1. Si llamamos el objeto completo, nos retorna que A es la llave, el 1 es el valor de esa llave y así. Entonces si vamos a sumar, por ejemplo, aquí A más objeto punto B, entonces nos va a dar que es num. Bueno, porque B está ahí en mayúscula, ese es minúscula, es que lo habíamos declarado en minúscula. Entonces nos va a dar que es 3, porque A vale 1, entonces objeto punto A es que es igual a 1 y objeto punto B que es igual a 2. Esto es muy útil en muchas cosas, en procesamiento de datos, en bases de datos, en cantidad de aplicaciones que podemos desarrollar. Los objetos es un gran invento, ¿sí? Entonces en JavaScript tenemos esos 4 tipos de datos: números, string y objetos. Tenemos muchas funciones, que eso lo vamos a ver, ¿sí? Pero podemos hacer funciones muy fáciles y utilizar este tipo de datos en nuestro proyecto. Bueno, entonces por ahora quedamos así, seguimos en el próximo video, vamos a seguir aprendiendo poco a poco sobre cómo vamos a ser unos grandes desarrolladores. Así que los dejo. Recuerden, para programar solo necesitamos un editor de texto. En mi caso yo utilizo Visual Studio Code, pero también está Sublime Text. Es un editor muy bueno también, Sublime Text, ¿sí? Y nada más. La consola de Google Chrome, que eso lo podemos sacar yéndonos acá, le damos Tools y le damos Developers Tools o Control Shift y en el caso de Windows. Chao chicos, nos vemos. No se pierdan mi próximo video y hasta la próxima. Que estén muy bien.